La ideología comunista en el país aparece con José Carlos Mariátegui en 1928, donde fundó el Partido Socialista. Luego, cuando José Carlos Mariátegui, el fundador del Partido Socialista, muere, aparece Evodio Raínez. Fue una persona que más o menos continuó el Partido Socialista, pero creando un nuevo partido, el cual lo denominó Partido Comunista. Entonces cambió como que el socialista por el comunista. Este grupo comunista tenía tendencia hacia lo soviético porque era la única ideología que existía hasta 1948. ¿Y qué pasó en 1948? Surgió la Revolución China, donde se creó una nueva tendencia que era la pro-China. Estas dos tendencias, las cuales eran la pro-soviética y la pro-China, se dio hasta el 1960, los años 60, donde hubo una ruptura de estas dos ideologías, una confrontación, y acá en el Perú también se dio esa confrontación, pero en los años 70, y es por ello que este partido comunista se dividió en dos, el cual se llamaba Partido Comunista Unidad, que eran los que tenían una tendencia pro-soviética, y el Partido Comunista Patria Roja, los cuales tenían una tendencia pro-China. Luego, cerca del año 77, 7 años después de esa ruptura, fue que también ocurre una ruptura en este mismo partido Patria Roja y se ve un individuo llamado Abimael Guzmán, uno de los mayores asesinos de este país, el cual generó esta ruptura porque él quería una guerra armada, pero la gente de Patria Roja no quería, lo cual lo obligó a separarse de Patria Roja, así formando Sendero Luminoso. Ya en diciembre del año 79, donde Sendero Luminoso ya tenía un líder absoluto, el cual era Abimael Guzmán, ya tenía bases militares, por ejemplo la de Huanta, que era una ciudad a 70 kilómetros de Huamanga, ya contaba con casi 2.000 militares armados. Decidieron que era una buena idea hacer esta guerra por una causa social, según ellos, pero realmente fue aquí donde Sendero Luminoso aprobó la idea de crear el terrorismo en el Perú. En el Perú no solo hubo un grupo terrorista causando terror, asesinatos, secuestros y épocas terribles que el Perú no quiere recordar, sino que esto también fue con otro grupo terrorista llamado el MRTA, que significa Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, fundado por Víctor Polay Campos. Estos dos grupos tenían en común que eran marxistas, pero sin embargo se diferenciaban bastante, porque lo que trataba de conseguir Sendero Luminoso era a través del campo, a través de los campesinos, tomar la ciudad. Con esto me refiero a tomar la capital, Lima, con esta lucha social que ellos tenían, con mucha violencia. ¿Y cuál era la diferencia del MRTA? Que eran mucho menos bárbaros que los senderistas, y los MRTistas tampoco querían derramar tanta sangre. Esto lo puedo comparar, por ejemplo, con el atentado de Tarata. Fue uno de los mayores asesinatos en el Perú, y el MRTA no llegó a hacer atentados tan grandes como Sendero. Además, ellos estaban más enfocados en los focos revolucionarios, y estos focos no solo se concentraban en la ciudad como quería hacer Sendero Luminoso, sino también se enfocaban en el campo. Los MRTistas, a pesar de no haber sido tan agresivos, no dejan de ser los terroristas que secuestraron a los grandes funcionarios en la Embajada de Japón, que atentaron contra bancos. Ellos también eran terroristas y derramaron sangre en el Perú. A diferencia de Sendero Luminoso, que usó el campo para llegar a la ciudad, lo que usó los MRTistas, tal como la ideología marxista piensa, es que el proletariado son los indicados para una revolución, porque ellos tienen gran influencia y conciencia de esta, incluso más que los campesinos. Por ello es que los MRTistas usaron al proletariado y no a los campesinos como los de Sendero Luminoso. Como todos sabemos, durante la época de 1980 inició lo que viene a ser el terrorismo, liderado por dos grupos
llamado Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o MRTA. Estos grupos se caracterizaron por hacer fechorías y más que todo acciones terroristas, ¿no? Matar gente a sangre fría sin importar lo que les tomara o las vías que tomaron. Todo comenzó en 1980 en el Chuschi, la cual es una comunidad andina en la cual hicieron su primer genocidio, por llamarlo de una manera. Luego en 1982 estos mismos, de una manera muy fácil, lograron interceptar en una cárcel 78 senderistas y sacarlos del lugar, dejando solamente 2 muertos, los cuales eran militares. Desde aquí la gente se empezó a atemorizar debido a la facilidad con la que estos accionaban, ¿no? Aparte de todos los atentados que estos hicieron en diferentes pueblos o regiones del Perú en general, donde mataban a gente y para todo esto inculpaban siempre a los militares, siempre a los líderes públicos. Esto llevó a que ellos atacaran por fuera para llegar hasta el centro, ¿no? Tomaron todo lo que viene a ser Ayacucho, Junín, Apurímac, Puno, Cusco, llegando hasta por arriba, hasta Loreto, San Martín, todas esas haciéndose así una barrera para que los de Lima no puedan huir, por llamarlo de una manera. Empezaron a hacer sus ataques, sus genocidios por todas esas zonas hasta que entraron a Lima. Apenas entraron a Lima, la gente se atemorizó mucho más porque sabían que prácticamente los tenían a la vuelta de la esquina. Y estos se ocultaban entre la gente porque no es que utilizaban ningún tipo de distintivo. Empezaron a tumbar faros de luz y a cortar la luz en todo el país, ¿no? Lo que generaba mucha controversia porque estos hombres hacían lo que querían y el Estado prácticamente no podría hacer nada. Además, para terminar con el grupo senderista, su atentado más fuerte fue el atentado de Tarata, en el cual Abimael, luego de ser encarcelado, menciona que el carro ubicado en el edificio Tarata debió haber sido colocado al lado del banco para que explotara el banco. Esto, sin embargo, no tiene ningún tipo de aceptación, ya que de alguna de las dos maneras, sea en el edificio o en el banco, estaban atentando contra la salud pública, lo cual de alguna u otra manera estaba mal. Hablando por el lado del movimiento revolucionario Tupac Amaru, ellos tenían disfraces, por decirlo de esa manera, ya que se disfrazaban de militares para pasar desapercibidos y entrar más fáciles a los lugares. Estos empezaron después del sendero y eran un poco más piadosos, por llamarlo de esa manera. Tomaron universidades y les enseñaron a todos los hombres, a todos los jóvenes, lo que estaba bien, que para ellos era el terrorismo, y lo que estaba mal, que era lo que nosotros vivimos. El atentado más fuerte de esto fue la toma del embajador de Japón, donde estuvieron encerrados 4 meses con más de 60 rehenes y la policía no pudo hacer nada por 4 meses hasta que pudieron entrar y sacar a todos los rehenes con vida, menos a los militares que murieron en el intercambio de balas. Yo creo que todo esto define a la época como el terrorismo, una de las épocas más feas de nuestra historia, porque destruyeron nuestro país e hicieron lo que quieren. Y ese pensamiento, esos hechos han llegado hasta hoy en día. Sin embargo, no son bien explicados en las universidades, colegios, ya que la gente, sin importarles esto, ha votado por gente la cual estaba vinculada a Sendero. Entonces, estos hechos han pasado por generaciones, sí, pero no para todas las personas. El terrorismo ha sido una de las peores cosas que ha podido pasarle al país, sin duda alguna. No importa cuántos años pasen, yo creo que va a ser algo que va a ser recordado siempre, debería ser recordado siempre, para que no vuelva a ocurrir. Ha sido una de las peores cosas que ha podido pasar al país, no solamente por las décadas que han habido de inseguridad y miedo, de que
puedan agarrarte y secuestrarte a ti o a alguien de tu familia, o peor aún, matarlos, ¿no? O que un policía o alguien se confunda o se asuste y te haga algo a ti o a alguien. También no solamente por las noticias del día a día de muertes por aquí, muertes por allá, se va la luz, un atentado, una bomba. También no solamente por las creo que casi 70.000 muertes que hubieron en prácticamente todo el país, alrededor de todo el país, sino porque ha sido algo que ha trascendido lamentablemente con el tiempo. Se ha pasado de generación en generación de buena y de mala manera. O sea, de buena manera entre comillas, por la concientización que se hace, como acá estamos haciendo nosotros, que no hemos podido vivirlo, pero sabemos cómo se hace, porque se ha ido comunicando y pasando de generación en generación lo malo que ha sido esto, sino que también, lamentablemente, gente que de una u otra manera logran simpatizar con estas ideas, debido a que fueron implantadas manipuladamente. Abimael Guzmán definitivamente, o sea, sin duda alguna, es un genocida, pero manipulador también, ya que le metía ideas a la cabeza a la gente y las engañaba, haciéndolas creer que la manera en la cual se podía llegar a un país más, entre comillas, justo, era implantando terror en las personas a las que tenían marcadas, por decirlo así. Abimael Guzmán es un enemigo del Perú, el terrorismo es un enemigo del Perú, y todas esas ideologías revolucionarias que implican terror, ¿no? o muertes. Y nada, en mi opinión ha sido algo terrible, por el simple hecho de que pasó, y por el hecho de que lamentablemente es una influencia viva, ¿no? El terrorismo existió y no hay nada que se pueda hacer para cubrir como todas las heridas que causó eso, ¿no? Algo terrible en realidad. El terrorismo en el Perú fue la época más desastrosa del Perú en toda su historia. Empezamos por Abimael Guzmán, un genocida, no tiene otra palabra ese hombre, el cual yo creo que está merecidamente preso y debería estar preso toda su vida, hasta que se muera, sin importar nada. Este hombre se metió en los pensamientos de los jóvenes, los más vulnerables en nuestra sociedad. Fue a universidades, contactó gente, enseñó a los jóvenes qué ideología seguir, qué ideología no seguir. Yo creo que este hombre es el causante del mayor daño a nuestro país, dando catástrofes como la de Tarata. Y aparte de él también estuvo Polai, el cual tomó la residencia del embajador de Japón por más de 4 meses. Y ahí te das cuenta de todo el poder que ellos tenían en nuestro país, ya que los militares se demoraron 4 meses en sacar a esos hombres de ahí. Eran 13 hombres. Y se demoraron en sacarlos 4 meses. Me parece algo realmente increíble. Bueno, en mi opinión, yo creo que el terrorismo será la mayor catástrofe que le puede pasar a nuestro país, porque causó muchísimo daño. Y tal y como dijo el camarada Gonzalo, como lo llaman ellos, tú me puedes matar a mí, pero esto no se va. Y es lo que pasa hoy en día, ¿no? Con el candidato Pedro Castillo y todos sus ministros que están vinculados con Sendero. La gente sigue pensando en eso y les da toda la fe que pueden. Y creo que esto debería cambiar, pero es un trabajo bastante difícil. Gracias. Hola, profe, ¿qué tal? Hoy voy a dar mi opinión, lo que pienso frente al terrorismo, lo que más me indigna y
y cómo hoy en día tenemos que evitar estas situaciones. Primero, con lo último que acabo de mencionar de evitar estas situaciones, trabajos como este son los que nos ayudan a conocer a nuestra historia, porque no hay mejor manera de conocer nuestra historia que haciendo un trabajo de indagación donde estamos leyendo sobre esto. Por ejemplo, yo tenía un libro por ahí de Humberto Jara que me lo he leído para hacer un poco de indagación sobre la aparición del sendero, y estos trabajos ayudan para conocer nuestra historia, como la típica frase que nos dice: el que no conoce nuestra historia está condenado a repetirla. Y es por ello que nosotros debemos conocer nuestra historia, porque el terrorismo fue una época terrible, la cual dejó a miles de muertos, miles de heridos, épocas de sangre que jamás se deben repetir. Y ya para comenzar con mi opinión, quería plantearme la siguiente pregunta, que si es que alguien quiere imponer una ideología en un país, quiere hacer una lucha social, una lucha campesina, ¿en realidad es necesaria la sangre? Bueno, es algo que solo un loco podría afirmar que sí se necesita sangre para imponer una ideología. Es totalmente ilógico que se imponga una ideología por la fuerza, porque vivimos en un país democrático. Los países democráticos, como todos sabemos, es el mejor de todos los sistemas políticos que hay, porque es lo que la mayoría quiere. Tú no puedes imponerle a unas personas una ideología que no quieren mediante la fuerza, mediante la violencia. Realmente es penoso que personas que sufren, como los campesinos, que quieren una reivindicación, que quieren una nueva oportunidad, tengan que recurrir a la violencia para ser escuchados y para dar miedo y ser atendidos. En realidad es totalmente innecesario, y lo que digo se valida totalmente en la actualidad, porque podemos ver cómo ahora lo que fue Sendero Luminoso, el cual adoctrinó a las personas y haciendo que hagan ataques, que hagan esta guerra social, ahora los mismos socialistas están adoctrinando a las personas en educación para que puedan llegar al Estado como un partido político de forma democrática. Ya se vio demostrado con Perú Libre. Esa debió ser la forma de la que Sendero Luminoso debería llegar al Estado, pero no, decidió el camino de la sangre, del miedo, para que las personas tengan miedo de Sendero Luminoso y digan: no, ya hay que darles el Estado y que nos volvamos un Estado terrorista. Y eso es algo que jamás debe pasar, jamás debemos permitir, y lamentablemente en el Perú sigue habiendo terrorismo, aunque no creamos, aunque ya hayamos derrotado a Ismael Guzmán. Lo que dijo cuando lo arrestaron, que esto se queda en todos, es totalmente verdad, porque sigue habiendo personas en el Braem que son senderistas, que son emerretistas y que siguen luchando por esta ideología que decía llamarse Gonzalo, para esta guerra social. Y realmente es lamentable que sigan pensando en que la sangre es el camino hacia el Estado, y que los campesinos, mediante el temor de la gente, pueden ocupar la ciudad de Lima, y esto no es así. Y tal como mencioné lo de Perú Libre, que el socialismo ha llevado al Estado a base de la democracia, es algo que me duele decir, porque yo en lo personal no soy pegado al socialismo, nunca me han gustado su ideología. Yo soy una persona de derecha, pero esta es la manera que debieron llegar al Estado, de forma democrática, aunque muchos dicen que hubo fraude en esas elecciones. Pero de todas formas, la violencia no es la forma de hacer una cosa, y ojalá jamás se repita el terrorismo en el Perú. Cuando hablamos del terrorismo en el Perú, hablamos probablemente de la época más trágica en la historia de este país, ¿no? Sendero Luminoso y MRTA quisieron imponer sus ideologías, que eran marxistas, leninistas, maoístas, de la manera más trágica probablemente en la que se pudo hacer.
que es la violencia, atentando contra la vida de muchos peruanos, bastantes civiles, poniendo en riesgo la integridad física de toda una sociedad, ¿no? Bueno, yo quería hablar un poco del impacto que ha tenido este grupo en el Perú, ¿no? Y su influencia hasta la actualidad que podemos ver. Siento que estas personas, al no poder inculcar una ideología de una manera tan drástica, tan fuerte, decidieron cambiar el método a lo que precisamente hemos estado viendo, ¿no? Que es adoctrinar a la gente, por así decirse, más ignorante, la gente que tiene menos acceso a los pueblos de comunicación, en los medios de comunicación, disculpa. Esto lo podemos encontrar en las zonas más alejadas de las ciudades, las zonas rurales. Y bueno, sí, poco a poco se podría decir que se están ganando al pueblo, inculcando ideas que lamentablemente no son, creando muchas cosas como el resentimiento social, el odio contra el Estado, y bueno, finalmente lo que viene a ser sus ideas socialistas, comunistas. Bueno, hablando de eso, también siento que el comunismo también ha sido trágico en el Perú, y bueno, estas personas, al no tener acceso a la información que nosotros tenemos, no se pueden dar cuenta de eso, y finalmente así es como el país empeora, ¿no? En términos de sociedad, porque se dividen opiniones, se divide el mismo país, y eso genera eventos como los que hemos vivido últimamente con la elección del último presidente Pedro Castillo y su partido Perú Libre. Buenas tardes, profesor Inga. El día de hoy voy a hablar un poco sobre mi opinión del terrorismo en el Perú. Para iniciar, me gustaría dar la definición que le da la ONU al terrorismo. Según la ONU, el terrorismo es todo acto que obedezca a la intención de causar la muerte o graves daños corporales a civiles no combatientes, con el objetivo de intimidar a una población y obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo acá es que el terrorismo lo que hace es tratar de presionar al gobierno o a un grupo grande de personas a través de la violencia, haciendo que estos daños violentos hagan que les hagan caso y que puedan meter su ideología o sus ideas en ese grupo. El terrorismo en el Perú surgió por primera vez el 18 de mayo de 1980 y se mantiene activo hasta el día de hoy, aunque no están haciendo actos de violencia, pero lo que sí en pie es la ideología. Se especula también que el terrorismo ha logrado entrar al gobierno a través de Pedro Castillo. Se han vinculado muchísimos congresistas, muchísimas personas del partido, incluso el mismo Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Libre, se han vinculado con el terrorismo, y por ello es que se especula que el terrorismo ha logrado por fin entrar al gobierno, aunque no han entrado de manera violenta esta vez. Han logrado entrar de manera democrática, si se podría decir así, porque muchas personas también creen que ha habido fraude en estas elecciones. Los terroristas normalmente son personas extremadamente radicales, que tienen ideas firmes y claras para poder cambiar el país y hacerlo perfecto. Estos terroristas tienen ideas de lo que ellos creen que está mal en el país y cómo ellos creen que debería de cambiarse. Por ello es que tratan de imponer su ideología. Como hemos podido ver, hacen actos horribles que dañan todo el pueblo peruano
dañaron a todo el pueblo peruano y traían muchísimo terror a las personas, y la verdad es que a muchas personas incluso les malograron la vida matando a un padre, a un hijo, a un familiar, a un amigo. Al frente de sus caras, la gente explotaba. Fueron épocas terribles. Eh, en el caso del terrorismo del Perú, ellos creían que el gobierno estaba corrompido y desviado. Ellos además creían que no hacían caso al pueblo del país. En parte tenían razón, el gobierno peruano siempre ha sido un gobierno, se podría decir, corrupto, siempre ha sido un gobierno que no le da mucha importancia al pueblo. Se puede ver esto con todos los lugares que no tienen agua, todos los lugares que por esto de la pandemia no tienen internet y no pueden educarse de manera correcta. Entonces, en parte sí tenían razón, pero sus ideas las trataron de imponer de mala manera utilizando la violencia. Además también intentaron entrar a través de un partido político, lo cual no les funcionó. En mi opinión, el terrorismo es algo terrible, no justificable, es algo que jamás debería de ser una opción para nadie, ya que la violencia a inocentes para tratar de probar un punto, para ayudar a esos mismos inocentes, es algo estúpido, porque ¿por qué estarías haciéndole daño al pueblo peruano si es al mismo pueblo peruano que tú quieres ayudar? Eso me parece algo ilógico, completamente ilógico. Se pueden mencionar muchísimos actos de terrorismo como Tarata o muchísimos otros. Pero bueno, finalmente ellos pudieron ser derrotados por el gobierno peruano, por todas las Fuerzas Armadas, por toda la gente que sacó pecho y salió a defender al país. Y bueno, ahora la gente que no vivió en esa época, bueno, los ha vuelto a elegir, presuntamente los ha vuelto a elegir para el gobierno, lo cual me parece algo pésimo, pero vivimos en un país democrático, entonces la gente debe dar su opinión y no se debe juzgar lo que la gente decide. Bueno, para finalizar todo mi discurso, bueno, mi opinión acerca del terrorismo, me gustaría decir que el terrorismo muchas veces tiene buenas ideas, muchas veces tiene pensamientos correctos, pero lo que no tienen es una manera correcta de concretarlos y una manera correcta de lograr que sus pensamientos lleguen a una posición en la que puedan ser aplicados de tal manera que ayudarían en realidad a las personas que ellos están tratando de necesitar. Por ello creo que el terrorismo, que en realidad, bueno, cuando menciono terrorismo, en realidad la definición dice que es la violencia, pero yo creo que el terrorismo no debería entrar jamás y que las ideas que tienen deberían de tratar de ser aplicadas de manera democrática y para el bien de todo el país. Y nada, finalmente esa es mi opinión.